El gozo de Dios vive en mi corazón. Ahora lo repito para ti. El gozo de Dios vive en tu corazón. Es un buen día para poder despertar y para poder amanecer tomados de la mano de Dios, declarando que el gozo, la alegría que podemos experimentar en nuestro corazón proviene única y exclusivamente de Dios. Hoy veremos un tema maravilloso, enfocado en la inteligencia espiritual. Título del devocional del día de hoy: Dominando las olas, navegando en la palabra de Dios. Dominando las olas, navegando en la palabra de Dios. Y vamos a hacer una breve introducción porque vamos a tener dos devocionales, hoy y mañana, enfocados en la inteligencia espiritual, en lo que la Biblia nos enseña acerca de las emociones, porque las emociones provienen desde los tiempos de Cristo, no es solamente ahora. Las emociones vienen desde hace mucho tiempo. Dominando las olas, navegando en la palabra de Dios. Recuerda que vamos a hacer un enfoque en la palabra de Dios y su influencia en el área emocional. Todos somos emocionales. Puedo asegurarte que hoy lo primero que hiciste al despertarte fue sentir. Sentir una emoción puede ser de esperanza, una emoción de frustración, una emoción de alegría, una emoción de desánimo, una emoción. Todos despertamos con una emoción, como si estamos en este devocional podemos estar experimentando una emoción que es la emoción de la alegría, porque acá sonreímos y damos nosotros mismos la bienvenida al día de una manera diferente. La palabra de Dios está conectada y directamente con un estado emocional sano. Vamos a hablar tres cositas importantes. Número 1, las emociones son una parte integral de la experiencia humana. Las emociones son una parte integral de la experiencia humana. Y esto quiere decir que cuando a nosotros nos dicen inteligencia emocional, no es que yo no siento nada. Nunca voy a sentir enojo, nunca voy a sentir tristeza, nunca voy a sentir miedo. Es falso. Cuando a nosotros nos hablan de inteligencia emocional, nos están hablando de experiencias emocionales bien enfrentadas. Y yo te voy a demostrar que la inteligencia emocional es vacía sin la inteligencia espiritual. Por eso, cada vez que tú vengas a mi oficina o tengas conmigo una charla, entenderás por qué siempre vinculo la inteligencia espiritual dentro de los procesos de inteligencia emocional, porque van directamente conectados. Dice la palabra, vámonos a Juan, capítulo 11, verso 32. Y te cuento rápidamente el contexto de este pasaje. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. A Jesús lo habían llamado, pero Jesús estaba en otro lugar. Él no alcanzó a llegar cuando María y Marta lo estaban llamando. Sin embargo, cuenta el versículo 32 que él llegó y cuando él llega, María va al sepulcro, ella está ahí y llora desconsoladamente. Pero cuando Jesús llega, ella se le tira a los pies y le dice, si hubieses llegado antes, si hubieras estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús dice la palabra que cuando la vio, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Usted alguna vez ha sentido en un momento de crisis o en un momento difícil que alguna amiga o alguna persona atraviesa, o esas cosas trágicas que vemos en las noticias, que usted se estremece, se le pone la piel erizada y usted se conmueve? Porque el ser humano es de experiencias emocionales. Jesús se conmovió, sintió compasión, sintió, se solidarizó con ella. Y eso habla de empatía, habla de emociones. ¿Por qué te cuento esto? Porque no quiero que religiosamente te enfoques en que todo es espiritual y las emociones no existen. Las emociones sí existen desde el tiempo de Cristo, pero también existió la inteligencia espiritual, enseñada por el mismo Jesús. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ves. Y Jesús lloró. Repite conmigo, emociones. Yo tengo para ti una parte de esta historia, porque es que Jesús lloró, sí, pero Jesús resucita a Lázaro. ¿Ves? O sea, Jesús lo resucita. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Jesús sabía que él iba a hacer un milagro. Él lo sabía, pero en medio del momento difícil, él también se solidariza con Marta y María. Él también con María, él la escucha y él llora con ella. Ahora, entonces, ¿Jesús no tenía inteligencia emocional? Claro que sí. Él sí tenía inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional no es oprimir la emoción. No siento, no siento, no siento, no voy a sentir, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. No, no, no. Eso no es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es que a pesar o a través de que tú sientas, aprendas a administrar ese sentimiento, esa emoción, que no vaya a fluir para mal, que fluya para bien, un lloro de esperanza. Por lo tanto, las emociones son una parte integral de la experiencia humana. ¿Qué tal si tú declaras, tócate el corazón? A veces nosotros hemos sido crueles con nuestro corazón, porque hemos querido que el corazón no sienta, y por esa razón hemos cometido muchos errores, porque para tapar un dolor vivimos otra cosa que luego trae más dolor, y como trajo más dolor, seguimos viviendo otra cosa que venga y tape ese dolor, y venimos tapando el dolor que hay en el corazón y tape y tape y tape hasta que el corazón no aguanta más, rebosa, porque el corazón quiere expresar. Tus emociones deben ser bien expresadas. Eso es una ola, pero tú la puedes dominar navegando en la palabra de Dios. Punto número 2. La Biblia ofrece una perspectiva única sobre las emociones. La Biblia nos enseña la naturaleza de la emocionalidad.
fluyen las emociones. Cuando Pedro está en el momento de la captura de Jesús, Pedro agarra la espada y le vuela la oreja a Malco, que era el soldado. ¿Fue emocional o no fue emocional? Es emocional. Eso es emocional. A veces a nosotros nos pasa en la casa. Bueno, no le volamos la oreja a nadie, pero sí podemos hacer algunas cosas. Yo sé que emocionalmente fluyen, porque Pedro era sanguíneo, temperamento emocional. Y en esa parte la Biblia nos dice que Jesús le dice, así no, él agarra la orejita, se la pone en el oído a Michael y se la vuelve a colocar. Porque también Jesús sabía que donde se dieran cuenta que Pedro había hecho eso, también Pedro, caminito para el castigo. Entonces, la inteligencia emocional es algo que también está dentro de la Biblia. Y quiero que por favor declares conmigo, yo soy una persona emocional. No tienes que guardar tus emociones. Los hombres que me escuchan, los hombres muy pocas veces hablan de sus emociones, porque desde niños los enseñaron a callar. Los hombres no lloran. Entonces, Jesús, ¿por qué lloró? Explícame eso. Y nosotros también a veces hemos contribuido a eso. Vemos a un hombre llorar y, ay, lloró. Uy, se le vio una lágrima. No, porque somos emocionales. Y aprovecho para poderle decir a todos los hombres que hacen parte de este devocional y que están en Cúcuta. El 29 de febrero estaremos en el Centro Cristiano haciendo para ustedes un servicio llamado Hombres de Valor. Si tú tienes, mujer, un hombre en tu casa, el compromiso es que vayas con él, lo lleves y lo acompañes. Porque los hombres también necesitan de Dios, necesitan inteligencia espiritual, necesitan inteligencia emocional. La Biblia nos habla de las emociones de una manera maravillosa. Punto número 3, último. La palabra de Dios nos ayuda a comprender, a manejar y a expresar nuestras emociones de una manera saludable. La palabra de Dios nos ayuda a comprender, manejar y expresar nuestras emociones de una manera saludable. ¿Sabes que en tu cuaderno devocional hay una parte donde dice cuál es el versículo del día? Ahí puedes colocar este versículo de Juan 11:32, donde Jesús llora y se conmueve para que tú entiendas y comprendas que nosotros somos seres emocionales, que las emociones hacen parte de nuestro interior. Y donde dice que aprendí, empieza a colocar lo que el Señor hoy te está enseñando, que somos emocionales, que la Biblia proporciona enseñanzas acerca de la emocionalidad. Y la tercera, que es que la Biblia nos enseña a manejar nuestras emociones de una manera sana. Ay, yo no creo, el que habló de la inteligencia emocional fue Daniel Goleman. Yo no, la Biblia no. Y te voy a leer un solo texto, porque acá me quedaría todo el día diciéndote versículos que te enseñan de inteligencia emocional. Hay un salmo que dice, la blanda, eso está en Proverbios 15, perdón, salmo no, Proverbios, me equivoqué. Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra blanda aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
¿Qué me está diciendo la palabra en este momento? ¿Sabes qué me está diciendo la palabra en este momento? Que cuando alguien viene a mí y me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Qué? Mi emoción va a querer reaccionar. ¿A usted qué le importa si me gustó o no? Y gritar también. Pero dice la palabra en Proverbios 15 que la palabra blanda aplaca la ira. Por eso cuando alguien viene y te dice, ¿qué? ¿No le gustó? ¿Qué? Tú puedes bajar la voz y decir, no tienes por qué gritar. ¿Qué te está pasando? Siéntate, hablemos. Y eso hace que la otra persona... Por eso cuando tu hijo llora, cuando tu hijo tiene una pataleta, la solución no es ir a pegarle, a levantarlo, a sacudirlo. ¿Sabe quién manda aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es su mamá? No, te agachas con él, lo abrazas, le dices, tranquilo, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué quieres? Dime lo que necesitas. Pero la Biblia enseña cómo manejar las emociones, ¿te das cuenta? Por eso es bueno leer la Biblia, porque aprendes muchas cosas. La gente desconoce. Es un libro de sabiduría, todo un manual de vida. Eso será un solo ejemplo. Hay otros más. Dice, hijos, madre, no provoquen la ira de los hijos. Ahí la palabra misma lo dice. Y te voy a decir, por ejemplo, ¿cómo sería la emoción si tú quieres hacer un cuadrito? La emoción sin inteligencia emocional y la emoción con inteligencia espiritual. La ira, la ira sin inteligencia emocional es explosión y violencia. ¿Qué? Ah, ya le dije, no me moleste, ¿qué quiere? Todo el tiempo, explosión y violencia. Pero cuando tienes inteligencia espiritual, que yo sé que a muchas personas que hacen parte de este devocional lo han vivido, ahora es control y dominio propio. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra, Gálatas. Pero ya ahorita voy para allá para hacerle el resumen en Gálatas, ese es el resumen. Tristeza sin inteligencia emocional, depresión, aislamiento, soledad, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pero cuando viene la inteligencia espiritual, la tristeza, en medio de la tristeza yo puedo tener esperanza, consuelo del Espíritu Santo. El miedo sin inteligencia emocional, ansiedad, terror, todo el tiempo pienso que me van a robar, que me van a matar, que se va a morir mi hijo, que se va a caer la casa, que voy a perder plata, todo el tiempo. Pero con inteligencia espiritual tienes paz y confianza, todo va a estar bien. Estoy tranquilo, estoy tranquila, la tranquilidad proviene de Dios, paz, confianza. La alegría, sin inteligencia emocional, la alegría se convierte en momentos placenteros eh, o en placer momentáneo, por decirlo así. Hacen cosas para estar bien, felices en el ratico, pero después les pesa. Pero con inteligencia espiritual, el gozo es permanente, duradero, el gozo de Dios que está dentro de tu corazón. El amor sin inteligencia emocional es egoísta, es posesivo. El amor desde la inteligencia espiritual, que es el amor que Dios enseña, es un amor ágape, un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor de paciencia, tolerancia. Y es ahí donde yo quiero cerrar el devocional diciéndote que la inteligencia espiritual está conectada directamente con la inteligencia emocional. Lo dice Gálatas
capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Qué quiere decir aquí? Escucha. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Con esto quiero cerrar diciéndote que toda inteligencia emocional está conectada directamente con una inteligencia espiritual. La palabra de Dios es el mejor manual que tú puedes usar para dominar las olas emocionales. Es más, la palabra lo dice. Dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en el Señor. Salmo 56, verso 3. Cuando siento miedo, pongo mi confianza en el Señor. Yo te pregunto, ¿esto es o no es inteligencia emocional? Me da miedo, respiro y digo, confío en ti, Señor. Yo sé que todo va a estar bien. La palabra misma me está diciendo, si tienes miedo, confía en Dios. Es un buen ejercicio que te puede ayudar a recuperar la paz y la tranquilidad. Hoy fue un placer para mí enseñarte acerca de inteligencia espiritual. Mañana vamos a tener la parte número 2. Recuerda que si tú aplicas estas enseñanzas, vas a poder ver la mano de Dios en ti. Y yo sé que ya muchas lo han visto y van a poder de una manera especial empezar a aplicarlo en sus vidas. Esta palabra era Salmo 56, verso 3. Recuerda que no somos locos o locas emocionales. Somos personas con experiencias diarias que con la mano de Dios podemos manejar y enfrentar. Por eso si te da la de llorar, si te da la tristeza, si te da la baja autoestima o el complejo de inferioridad, no sientas pena. Sencillamente preséntate ante Dios y dile, Señor, quita de mí este complejo de inferioridad. Permite que yo me pueda ver como tú me ves, capaz, fortalecida, con palabra en boca, que bendice a, a las demás personas, con talentos, dones. Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto porque Él sabe que tú tienes dones y talentos y que las emociones no tienen por qué ser un problema para ti. Las emociones sencillamente es una forma en que tu cuerpo libera sentimientos, pero no está mal, no es que sea para siempre, una condena de por vida. No, las emociones son amigas y me gusta que hoy puedas estar en este devocional aprendiéndolo para que no calles tus emociones, sino aprendas a expresarlas de una forma correcta, partiendo de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor tome el control de tu corazón, que el Señor te enseñe con amor, con su Espíritu Santo, a dominar cada una de esas emociones que hasta el día de hoy han sido relevantes en tu vida. Que el Señor y su Espíritu Santo pongan en ti palabra que te pueda ayudar a enfrentarte a cada sentimiento que produzca tu corazón. Que en la crisis el Señor sea que en la crisis el Señor sea tu fortaleza y que en momentos de miedo el Señor sea tu seguridad y que si te sientes triste el Señor sea tu consolador y que si te sientes abrumada el Señor sea quien libere tus cargas. Que hoy sea una linda oportunidad para que entregues tu inteligencia emocional en manos de Dios y empieces a aplicar la inteligencia espiritual para tener un dominio pleno de las emociones. En el nombre de Cristo Jesús declaro que serás una persona feliz, que no habrá
quien te espante. Declaro que no habrá enfermedad que robe tu gozo, ni problema o crisis que robe tu alegría. Declaro que la mano del Señor te fortalecerá y que te mostrará el camino por donde debes andar, simplemente porque has estado conectado o conectada a la fuente correcta, que es Cristo Jesús, el Dios nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cerramos este devocional y preparamos nuestra mente para lo grande que viene de parte de Dios. Amén y amén. Muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Recuerden que mañana vamos a tener la segunda parte de Dominando las olas, navegando en la palabra de Dios.